Hola, en el complejo mundo de las finanzas corporativas, cada decisión de inversión, bueno, es una apuesta a futuro. Pero, ¿cómo saber si esa apuesta de verdad va a funcionar, si va a generar riqueza? La respuesta está en un concepto fundamental que actúa como la brújula de toda estrategia financiera. Hoy vamos a desglosar el costo de capital. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro mapa. Primero, definimos qué es. Luego, vemos su relación con el riesgo. Después, ¿de dónde sale el dinero? Lo calculamos con un ejemplo práctico y al final cerramos con las ideas clave. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, empecemos por el principio, por la pregunta fundamental que cualquier empresa se tiene que hacer antes de poner un solo peso en un nuevo proyecto. A ver, pensemos en esto. Una compañía quiere construir una nueva fábrica o quizá lanzar un producto súper innovador. ¿Cómo puede estar segura de que los beneficios del futuro van a superar la inversión que hace hoy? Necesita una especie de umbral, una meta mínima que hay que superar para no terminar perdiendo dinero. Y aquí lo tenemos. Esa meta mínima es justamente el costo de capital. Es, en palabras sencillas, lo que le cuesta a la empresa el dinero que usa, ya sea de préstamos o de sus accionistas. Si un proyecto no puede generar un retorno mayor a este costo, pues financieramente no tiene sentido. Una muy buena forma de verlo es como una valla en una carrera de obstáculos. Cada proyecto de inversión tiene que saltar por encima de esta tasa límite. Si lo logra, se considera viable y ayuda a crear riqueza, si no, se queda en el camino. Ahora, esta tasa al límite no es un número que sale de la nada, para nada. Está súper conectada con esa eterna danza entre el riesgo que se asume y el rendimiento que se espera obtener. Y este es el punto crucial. No es suficiente con que un proyecto prometa ganar mucho dinero. La pregunta del millón es, ¿qué tan seguras son esas ganancias? Los inversionistas, por naturaleza, le huyen al riesgo, así que si van a apostar por algo incierto, van a exigir una recompensa mucho mayor. Miren cómo funciona esto en la práctica. Imagínense dos proyectos que prometen generar exactamente el mismo flujo de dinero en el futuro. Al que es más seguro, se le aplica una tasa de descuento más baja, del 10%, y por eso su valor hoy es mayor. En cambio, al proyecto incierto se le castiga con una tasa más alta, del 15%, y eso hace que su valor actual sea menor. Es el mismo dinero a futuro, pero vale diferente hoy. Hay un caso de estudio, el de Celia Sargent, que lo ilustra a la perfección. Una venta futura que está casi garantizada se valora con una tasa bajísima, de un 3%. Pero si esa misma venta es un quizá, la tasa exigida se dispara hasta el 15%. La percepción del riesgo, de verdad, lo cambia todo. Ok, entonces, si el costo depende del riesgo, la siguiente pregunta es, ¿de dónde sacan las empresas el dinero y cómo se relaciona cada fuente con ese costo? Vamos a ver de qué está hecho ese capital. En términos generales, una empresa se financia a largo plazo de dos maneras. Una es pidiendo prestado, o sea, con deuda. La otra es usando el dinero de sus dueños, que es el capital patrimonial. Y este capital de los dueños puede venir de diferentes tipos de acciones o de las ganancias que la misma empresa genera y decide reinvertir. Y aquí, ojo, es clave entender que estas fuentes tienen un orden de costo, una jerarquía. La deuda casi siempre es lo más barato. ¿Por qué? Principalmente porque los intereses se pueden deducir de impuestos. Y en el otro extremo, lo más caro de todo es el capital de los accionistas, porque son ellos los que asumen el mayor riesgo y, lógicamente, exigen el mayor rendimiento. Muy bien, ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a ponerle números, a hacerlo tangible. Vamos a acompañar a una empresa ficticia que llamaremos Horizonte Industrial S.A. y a calcular paso a paso el costo de cada una de sus fuentes de financiamiento. Comencemos con la deuda, que como ya dijimos, suele ser la fuente de dinero más económica para una empresa. La clave para entender por qué la deuda es más barata está en algo llamado escudo fiscal. Horizonte Industrial paga un interés del 10%, pero como ese gasto reduce la cantidad de impuestos que tiene que pagar, el costo real, el efectivo, es menor. Por eso se ajusta multiplicándolo por 1 menos la tasa de impuestos, que en nuestro ejemplo es del 30%.
Y el resultado es un 7%. Fíjense, este es el costo real de la deuda para la compañía. No es el 10% que parece a simple vista, sino un 7%, todo gracias a ese beneficio fiscal. Muy bien, ahora subamos un escalón en la jerarquía de costos y pasemos a las acciones preferentes. Aquí el cálculo es mucho más directo. Es una simple división. Se divide el dividendo que se paga al año, que son $8, entre lo que la empresa realmente se embolsa por cada acción después de costos, que son $82. Es súper importante recordar que a diferencia de los intereses de la deuda, los dividendos no tienen ese descuentito fiscal. Y esto nos da un costo de 9.76%. Como ven, y como esperábamos, es más alto que el costo de la deuda. Esto refleja que el inversionista corre un poco más de riesgo y claro, que la empresa no tiene la ventaja fiscal. Y finalmente, llegamos al tope de la pirámide, a la fuente de capital más cara, el capital común, el que viene de los verdaderos dueños de la empresa. Aquí hay que hacer una distinción importante. Usar las ganancias que la empresa ya tiene guardadas le cuesta un 14%. Este ya es el costo más alto de todos, porque los accionistas comunes son los últimos en cobrar en caso de problemas, así que asumen el mayor riesgo. Pero si la empresa necesita salir a buscar más dinero emitiendo nuevas acciones, el costo sube todavía más, a un 15.09%, por todos los gastos que eso implica. La lección es clara. Siempre es más caro buscar dinero afuera que usar el que ya está en casa. Bueno, después de este recorrido que nos llevó de la teoría a la práctica, es momento de juntar todas las piezas y consolidar las ideas más importantes. En resumen, ¿qué nos llevamos? Primero, el costo de capital es la vara para medir si un proyecto va o no va. Segundo, el riesgo y el rendimiento van de la mano, y eso le pega directamente al valor. Tercero, cada fuente de dinero tiene su propio precio. Y cuarto, lo más importante, todo esto es la guía para tomar decisiones que busquen crear valor de verdad. Y cerramos con esta reflexión. Este concepto es mucho más que una fórmula financiera en una hoja de cálculo. En el fondo, es la brújula estratégica que le dice a una organización si sus planes de crecimiento, de innovación y de expansión van por el camino correcto, el camino de crear valor real y sostenible a largo plazo.